Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Soy todo lo que recuerdo, canta Gabo Ferro. Y algo de esa idea está en los libros de Claudio Seijer, los últimos libros, sobre todo el que acaba de salir, Iniciación a la Noche, y antes había publicado Infancia en Mataderos. Claudio Seijer es escritor, es editor, hace mucho tiempo viene llevando las riendas de un sitio que fue legendario y aún mantiene cierto barniz de esa leyenda, que es el suplemento Radar, el suplemento dominical de cultura de página 12, en el cual en un tiempo bastante largo escribí. Y Claudio Seijer de pronto se transformó en una máquina literaria y yo lo celebro. No lo terminé, se lo decía hoy a la tarde en un WhatsApp, no terminé Iniciación a la Noche, pero sí lo empecé y lo primero que me surge decir es qué bien que escribe Claudio Seijer. Bueno, Claudio, muchas gracias por venir. Un aplauso para Claudio Seijer. Mariana Fossati, Sergio Zarratea, Víctor Cabrera, bueno, el equipo de Flores Negras. ¿Cómo andás? Bueno, saludos a todos, a vos, Mariano, en especial, que hace bastante que no nos veíamos, pero sabés que te tengo mucho cariño. Bueno. Me quedó lo de la máquina literaria. Yo creo que depuré un poco no el estilo, no me refiero a eso, sino soy consciente de que hay un... Acercate al micrófono, porque ahí va. Soy consciente de que hay un trabajo muy específico en Iniciación a la Noche con el lenguaje, digamos, ¿no? Me tenía que imponer una claridad y una precisión para decir bien las barbaridades que se dicen en ese libro, digamos, ¿no? Y a diferencia, perdóname, te lo completo, a diferencia del otro libro, de Infancia en Mataderos, que es de hace 2 años, que creo que también está bien escrito, pero todo pertenece al ámbito de la infancia, entonces fue mucho más fácil, es una especie de palabras envueltas siempre en la mitología de la infancia, entonces todo fue saliendo, fluyendo, es la palabra, bueno, mucho más fácil. Ahí escuchamos a Gabo Ferro, que no fue incluido de una manera azarosa, sino Gabo Ferro claro. Es de Mataderos, fue de Mataderos, nació en Mataderos, y soy todo lo que recuerdo. Vos jugás mucho, en estos 2 libros al menos, no sé cómo qué palabra usar, pero se me ocurre autoficción. Hablas de vos y también me imagino que hay mucha ficción. Sí, por ahí la palabra autoficción lo define bastante bien. Viste que la palabra autoficción es usada, pero con cierta cautela, por ejemplo, en Argentina, porque es un término que evoca casi un género francés, digamos, ¿no? Como los ingleses o los norteamericanos tienen la memoir, los franceses la autoficción. Y acá se impuso más la idea de la literatura del yo, ¿no? Sí. Pero me parece que anda todo más o menos por lo mismo. Yo las defino a las dos como si fuesen novelas autobiográficas. Es decir, la palabra novela, porque creo que la forma responde a novelas, sí. Y porque también la novela evoca la literatura, y el autobiográfico porque la parte que proviene de mí es autobiográfica, es decir, es materia de evocación, de experiencia, de recuerdos, de lo vivido. Y en realidad fue la apuesta que me surgió casi natural. ¿Sabes cómo surgió Infancia en Mataderos? ¿Cómo? Que cuando muere Quino, en un momento estaba, viste, así, bueno, viste la conmoción que produjo la muerte de Quino, era octubre del 2020. Creo que últimos días de septiembre, sí. Ponele, no sé, fue 30 de septiembre, entonces estábamos preparando el número siguiente de lo que era Radar. Y con la muerte de Quino yo digo, bueno, quiero escribir algo, voy a escribir algo. Pero no me voy a poner a escribir la vida de Quino, a quien no lo conocía además, personalmente. Y dije, bueno, pum, surgió. Las historietas, esas cuadradas de Mafalda, que leí en la infancia en Mataderos, o sea,
fui de cabeza a eso porque además nuestra familia, mi familia, éramos la familia de Mafalda, digamos, mamá, papá, nosotros y el Citroën, o sea, éramos, y además era una especie de chiste. La clase media. La clase media, pero con un matiz. Nosotros creo que creíamos que éramos más de clase media de lo que realmente éramos, ¿no? Por lo menos yo fui descubriendo. Pero lo loco es que me pongo a escribir, sale eso de Mafalda y yo dije, era Mafalda leído en Mataderos en los 70, digamos, ¿no? Como siendo muy chico. Y de golpe dije, y empecé a tirar de ese hilo y de ahí surgió, al año siguiente me pongo a escribir el libro ordenadamente y lo que te cuento de Mafalda está también en el libro. Te liberó de alguna manera. Sí, yo creo que fue, y aparte te hablo de 2020, fines de 2020, 2021, sí. El nuevo libro lo escribí en 2022, después siguió, pero lo escribí durante 2022, o sea, te hablo de, para mí, un gran momento, años de introspección, de la pandemia, de la pospandemia, y de tener y de teletrabajar, es decir, tener ese tiempo que se mezcló del trabajo y de los libros en mi casa. Hablamos con Claudio Seiger, escritor, periodista, y noto una gran diferencia entre lo que sos vos como periodista cultural, como crítico cultural, ¿no? Cuando leo las reseñas de libros de otros, o notas, en el cual mantenés siempre una distancia a la vieja usanza, en la cual a nosotros nos enseñaron cuando estudiábamos periodismo que no hay que abusar de la primera persona, que el que escribe tiene que estar un poquito agazapado, escondido. Y acá todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en Iniciación a la Noche, utilizás una primera persona muy poderosa, por momentos contando historias salvajes. Te pregunto si hay algún tipo de nexo, ¿no? Entre esas dos situaciones, que vos, cuando haces periodismo, sos una persona que mantiene una sobriedad, digamos, que tratás de ser invisible. Que lo importante es sobre lo que escribís. Y acá no, acá todo lo contrario. Y bueno, es interesante lo que decís en el sentido de que, es decir, sería llevar el registro sobre todo de Iniciación a la Noche a un artículo periodístico sería un asesinato prácticamente, sobre todo que no se merecería el autor o el libro del que estoy hablando, ponele, si bien con el tiempo fui tomando un poco la primera persona, o sea, no vivir con esa prohibición absoluta de usar la primera persona en el periodismo, como eso es lo que crecimos, ¿no? Sí, la página 3 de Radar habilitó un poco. Claro, pero equivalente a lo que es una columna de opinión, otro registro, sí, o digamos, eso que ¿no? se llamaba, ¿no? De una sensación, ¿no? Una suerte de registro. Sí, claro, no sé, hay varios géneros en eso, la miscelánea, como lo quieras llamar, eso me fue habilitando la primera persona, pero nunca era la misma primera persona que digamos, después se abre en estos libros, digamos, ¿no? Pero tampoco fue pensado como una especie de revancha o de liberación del corset del periodismo, sino que yo creo que nosotros tenemos que pasar como de una figura a otra, ¿viste? De la figura del narrador, de golpe se habla de la figura, se habla de la construcción de una especie de imagen, como si fuese la imagen del escritor, entonces en un momento sos narrador, pero el pasaje del periodismo a la literatura es la historia de mi vida. O sea, claro. Y acá, en el caso de Iniciación a la Noche, que es tu último libro, es realmente, como lo sugiere el título, ¿no? Es una novela autobiográfica que habla de la noche, del sexo, de sexo por dinero, de discotecas, de lugares sombríos, de callejones, tiene mucho de eso. Y te pregunto, ¿qué pasa con tu pudor? Digamos, ¿fue una barrera el pudor que venciste o nunca estuvo? No, sí, creo que estuvo, y me parece que te puedo contestar en dos líneas, ¿no? Una era, obviamente, ahí sí yo, si bien no fue que Infancia en Mataderos, cuando yo empiezo a escribir Infancia en Mataderos ya tenía el plan del otro libro y eso realmente surgió después. Es muy cronológico todo. Claro, pero por uno habilitó al otro, pero de esa forma, cuando termino de escribirlo, y todavía no estaba publicado, ahí yo dije, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Qué me falta contar? Y bueno, lo que me faltaba contar es lo que conté en Iniciación a la Noche, que por otro lado era en principio, yo dije, no, voy a hacer como una cosa más ensayística, hasta que dije, no, yo no soy ni ensayista, ni activista, ni nada, y fuimos por otro lado. Pero vos ves que hay una continuación cronológica, de hecho Iniciación a la Noche empieza en el fin de la infancia, digamos, ¿no? Cuando autobiográficamente tengo que ir de Mataderos a
a 11 para ir al colegio, al secundario, al Mariano Acosta. Que era, digamos, en ese momento atravesar, era como tener que ir a, no sé, Aeroparque todos los días, ¿viste? De tu vida tener que ir a Aeroparque por alguna razón, te volvés loco, ¿no? Pero tú te quería dejar de contestar lo que me decías. Si, el pudor. Lo del pudor me remitió porque Iniciación a la noche, además de la novela autobiográfica, lo más autobiográfico, que es cómo yo llego a escribir mi primer libro, que es Nombre de Guerra, que es una novela sobre taxi boys en la noche de los 90. Y que es un libro, es como casi el backstage. También hay que decirlo, no es que trata solo de eso. El libro empieza en el fin del secundario, sigue con Malvinas, sigue con la facultad, la dictadura, la apertura democrática, bla, bla, bla. Bueno, es realmente mi historia de los 17 a los 30 y pico de años, más o menos. Contado muy año por año. Sí, o sea, viste que son recortes, son fragmentos, pero que van en una línea. Pero me parece que en Nombre de Guerra yo lo que había hecho era una cuestión muy, muy de ficción, pero que estaba ese registro de cámara pudorosa que vos señalás. Claudio Seijer, aquí en Flores Negras. ¿Cómo pasás de la práctica periodística a publicar tu primer libro, a pensar en publicar tu primer libro? El primero, decís vos. Y me parece que ahí está un poco el nudo de este asunto. Cuando yo publico el primer libro, para situarte o sea, como era un escritor todavía joven, como digo en el libro, un poco tardío, porque lo publico prácticamente en el 2000. O sea, el libro sale, la primera edición, Vian Ediciones, no es lo que hoy llamamos una editorial independiente, era el under del under del under. Yo creo que sótano del under. El sótano del under, y paramos ahí. Pero, por ejemplo, Sergio Holguín, que era el que dirigía la editorial, me dijo que eran 300 ejemplares. Obviamente nunca existieron 300 ejemplares. O sea, yo creo que eran menos de 200. Eran 100, Claro. Yo tengo sospechas de que no llegaban a 100. Bueno, me fijé, 900. 900, un tema. Pero bueno, un tema que habla de la realidad, digamos, ¿no? Pero lo que te decía era, cuando yo aparezco con ese libro, Super Under, y al mismo tiempo era un periodista que andaba por ahí dando vueltas, no me terminaba de situar mucho, digamos, y aparece el libro y de alguna manera me empujó un poco a un lugar en la literatura, digamos, ¿no? Muy, muy, muy marginal, pero bueno, el libro siguiente ya fue Tres Deseos, que fue un libro que me llevó a presentar un libro en Planeta, por primera vez. Salió en un sello que era un sello que usaban alternativo muy lindo que se llamaba Destino, que hoy es un sello terriblemente comercial, es como si fuese el premio Planeta, no, pero a ese nivel de comercialidad. Pero en ese momento eran nuevos narradores, etcétera, y me abrió el camino, digamos. Quiero decirte, resumiendo, en el periodismo ya lo tenía abierto el camino, y ese Nombre de Guerra, muy chiquitito de comienzo, bueno, siempre fue más o menos, pero reeditado varias veces, te hablo de todos estos años, digamos, me fue abriendo realmente el camino, pero yo lo viví siempre muy ligado al periodismo, muy, muy relacionado, digamos. Pero quizás ahí, como dice Mariano, claramente en un momento el periodista, digamos, yo sabes cómo lo podría definir, la objetividad y la subjetividad. En un momento se abrió ese camino, ¿no? La objetividad por el lado de la crítica literaria, el periodista, el entrevistador y qué sé yo. Y de golpe dije, bueno, pero yo también tengo una vida bastante... Puedo contarla, digo. No todo escritor argentino muy intensa. No todo escritor argentino, que además pasó por la facultad, tiene además esta historia para contar. Pensé regalar a mi abuela, pero no sé, ¿viste? El pueblo lo tengo yo. Haces bien que haces. Vos sabés que, te llevas sorpresas igualmente. No, pero ojo con la abuela. Ojo con la abuela. A mí me gustan las contradicciones y las paradojas. Vengo de ver la película sobre Bob Dylan, un completo desconocido. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la nueva izquierda norteamericana fuese tan conservadora, ¿no? Todo lo que representaba el folk, Woody Guthrie, Pete Seeger, se oponían a que Dylan fuera más allá. Lo querían conservador, haciendo folk con una guitarra acústica. Y bueno, siempre pienso sobre la relación de la militancia y la homosexualidad. Vos, digamos, habitaste esos mundos o los habitás. ¿Cómo viviste vos eso? Porque, digamos, la militancia fueron sitios de pertenencia muy homofóbicos, exponencialmente homofóbicos, incluso con cánticos, ¿no? Claro, yo agarré la resaca de lo que vos seguramente el cántico que tenés en la cabeza. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de ERP y montoneros. Bueno.
Qué momento de la vida. Pero Claro, claro, eso- yo agarré la eso es- resaca de todo eso. Yo esos no viví, 70, principios esos de son los los 70. 70. Yo empiezo a militar pero muy pendejo bueno, lo cuento ahí, tengo 17 años, es el momento Malvinas. O sea, es un momento donde Sí, se el anudan... momento que estaba el partido intransigente. No, te diría hasta, mira, para ser concretos, mi militancia es en la izquierda, a la que uno llegaba por casualidad. O sea, yo venía de familia, mi viejo era del PC, comunista. Entonces, Del PC de Mataderos. no, bastante cheto era en ese sentido. Él había tenido militancia en los 60 en Mendoza, con figuras como Tejada Gómez, que creo que llegó a ser senador por Mendoza. Claro, Tito Por una cuestión Francia, familiar todo se lo que habían... fue el nuevo cancionero. Exacto, en ese momento yo no había nacido, estaba Andrea, mi hermana, naciendo en Mendoza. Se han ido por razones familiares mis viejos allá. Y ahí es donde sé que se armó esa militancia de mi viejo, que después en algún momento abandonó y quedó esa tradición. Yo, por supuesto, para molestarlo me hice trotskista, digamos, ¿no? Que era lo que había que hacer para molestar a un padre comunista. Trifulcas, etcétera. Bueno, pero por eso, digamos, el trotskismo también, con el tema de lo gay, ¿no? Muchos problemas. Sí, yo, digamos, ahí, a mí personalmente, primero porque en ese momento era, creo que básicamente debía ser virgen, digamos, ¿no? O sea, no tenía ninguna clase. Ahí cuento una historia de un piropo ahí homosexual Sí, sí. muy gracioso, en plena guerra de Malvinas. Yo no llegué a registrarlo, sí, por supuesto, situaciones internas pero ni siquiera era, como decirte, una homofobia absolutamente, no era planificada, pesada, como uno podía pensar que era ese gran tema de los 70, digamos, ¿no? Es que Montoneros además tenían un origen católico. Claro, por un lado estaba el origen, eh. y por otro lado había una cuestión muy presente en toda la... Bueno, estamos hablando de grupos armados, ¿no? O sea, la cuestión de la seguridad. Entonces la idea que alguien homosexual o sobre todo masculino podía ser más proclive a la apretada, Claro, ¿viste? una cosa. Por un tema de seguridad, digamos, ¿no? Esto yo me acuerdo, se llegó un poco llegó a la izquierda esta, pero no te olvides que enseguida vino el 83, el 84, el 85 y medio, que Sí, también sí, se sí. diluyó. Ahora, el gran ejemplo de esa época es Perlonger. Néstor Perlonger. Porque Néstor Perlonger era, bueno, del partido al que yo entro después, pero no en su mismo momento, que era el Partido Obrero, Política Obrera, que ahora volvió, se llama igual Política Obrera, y Perlonger es expulsado del partido. También no es expulsado abiertamente por gay, que es después cuando forman el famoso frente de FLH, digamos, ¿no? Pero era el trasfondo de la situación, ¿viste? Sacate el florero de la cabeza, que este es un partido serio, bla, bla, bla. Esa es la situación. Creo que es el último gran episodio de esto que decís vos, de la mala relación entre sexualidades, homosexualidad y militancia de izquierda, digamos. Creo que se habla tanto, ¿no? de las diferencias entre los géneros. ¿Vos notás que hay una literatura gay con características en común, digamos, que uno puede asociar, no sé, Manuel Puig con, no sé, con Mujica Lainez? ¿Hay o es una cuestión un poquito caprichosa? En Argentina hablamos... La Argentina, o sea, para hablar de la Argentina. no, yo creo que, digamos, para mí, si hablas de literatura gay o queer, para decir si fuese más amplio, yo creo que son categorías o políticas o comerciales. Me parece que, o sea, es una estantería en la librería, un estante en la librería. Nosotros no tenemos el mercado desarrollado como para eso, no hay librerías especializadas, hay algunas cosas así más under o alternativas, pero no a nivel comercial. Y una categoría política, literatura gay, a la cual viene el debate, si hay que diferenciarla o especificarla, etcétera, o los que te van a contestar, solo hay mala literatura, no hay literatura gay o heterosexual. Bueno, debates. Ahora, si me preguntás a mí, yo creo que claramente hay corrientes subterráneas de lo que yo llamaría el realismo, básicamente, que se hayan expresado en general en expresiones en las que yo claramente quería enfocar mi primer libro, Nombre de Guerra. Yo quería que se leyeran esas tradiciones, ¿no? Podía ser la de Puig, que recién la retomo en Infancia en Mataderos, te diría, ¿no? Esa tradición muy específica. Y podía ser cosas que me identifican más, como David Viñas mismo, novelas como Dar la cara, ¿no? Carlos Correas, el gran para mí, el gran ensayista y escritor, que además es el informante de Viñas en Dar la cara. Es quien lo pone al tanto de toda esa escena de los 50 de la novela Dar la cara. Personajes también como Sebrelli,
a quien reivindico absolutamente en esa línea sociológica, ensayística. Mazzotta mismo estudiando la cuestión sexual en Roberto Art. En fin, creo que hay una tradición con la que yo me identifico más, que tiene que ver con el realismo. Claro. Habla Claudio Seijer, escritor, periodista, editor desde hace muchos años. ¿Cuánto título, no? También es un poco eso, creo que me llevó a aflojar un ¿cómo poco. te definís? ¿Cuánto título? ¿Viste? ¿Escritor, periodista? Un escritor, tengo más título que dinero. Infancia en Mataderos, tengo mis manos, Iniciación a la noche, que es el último libro, tenés muchos otros, Un verano interminable, libro de ensayos El paraíso argentino. Quédate un cachito más, pero respondeme nada más antes de las noticias. ¿Qué hace hoy, pero no hoy, sino en la última década, si querés, un periodista cultural que nota cómo los edificios se van derrumbando, son todas como postales del siglo XX, ¿no? Ya los diarios de papel no existen más, las revistas tampoco, y estás ahí como remando, ¿no? En una situación de resistencia, me parece. Radar es el único suplemento que todavía sigue saliendo junto con un diario, ¿no? Porque Enie sale aparte, porque en general se han abierto. ¿Cómo te ves? ¿De qué vive un intelectual como Claudio Seijer? De engañar a las personas. No, qué sé yo creo que mirá, si vos me decís, yo soy el periodismo cultural, yo utilizo esa definición, esa categoría. Después, de alguna manera, creo que eso me puse como más en crítico literario, pero por una especificidad de que siempre me interesó la literatura. Pero reivindico ese lugar del periodista cultural, cuyo ejemplo máximo para mí y referente es Enrique Rab, diría. Yo llegué a la conclusión de que es Enrique Rab. Después hay referentes más actuales, pero que ya de alguna manera son colegas, qué sé yo. Pero lo que hace Enrique Rab en ese libro que recopila María Moreno, Todo Terreno... Sí. ¿Qué colegas dirías? No, colegas actuales como... pero uno también piensa en Juan Ford, ¿no? Que fue... Claro, pero Juan Ford yo siempre lo vi más como el escritor, digamos, ¿no? Que escritor y editor, o sea, a mí a Juan me costaba pensarlo en el periodismo, digamos. Que quizás sea un error mío y quizás el Juan de la última etapa, el Juan de las contratapas, se convirtió en un extraordinario periodista cultural, pero creo que ahí sigue siendo más el escritor lo que pesa en él, ¿no? Es una figura anfibio, ¿no? Siempre es un lugar medio anfibio. Es anfibio, sí, pero está bien. Claudio Seijer, estamos conversando con él, la verdad que es un placer. Vamos a las noticias y después nos despedimos de Claudio, dale. Nacional Noticias. El país en una sola radio. 7 de la tarde en todo el país. El Central adquirió $147 millones. La entidad monetaria acumula en febrero un saldo a favor de $1.165 millones por su intervención de contado. Las reservas internacionales, no obstante, finalizaron en 28.361 millones, con una caída de 43 millones de la moneda norteamericana en el día. El dólar blue cerró a 1.225 pesos para la venta. Las acciones del panel líder registraron resultados mixtos y el riesgo país superó los 700 puntos básicos. Estudiantes salteños competirán en un encuentro internacional sobre agricultura en París. Ellos pertenecen a la Escuela Técnica Agrícola de Salta y participarán junto a su director Marcelo Aranda en este encuentro internacional que se desarrolla en la capital francesa. Joaquín, Nahuel y Carlos, quienes ya están viajando a Francia en busca del Trofeo Internacional de Agricultura, tendrán oportunidad de presentar el proyecto por el cual fueron destacados a nivel nacional e internacional. Se trata de BioBall, un dispositivo creado por ellos que utiliza la energía de las plantas para encender pequeñas lámparas LED y que podría convertirse en una solución sostenible para zonas con problemas energéticos en cualquier parte del mundo. Desde Salta informó Josefina Adrover para Radio Nacional, tu radio. Deportes. Jornada de Copa Argentina esta noche a las 21:10 por los 32avos de final. Defensa y Justicia enfrenta a Racing de Córdoba. El ganador jugará contra el vencedor de Newell's Old Boys de Rosario y Kimberley de Mar del Plata.
Hoy entonces, 21-10, Defensa frente a Racing de Córdoba. El informe de Agustín Domper para Nacional, tu radio. Tránsito. En estos momentos la autopista de Lepiani, Richelli, aeropuerto de Ezeiza, normal, con mucho tránsito, máxima 90 para combis, 80 para camiones. Recordemos también que la ruta 9 con mucho tránsito de camiones al puerto de Rosario, al mercado central y a la terminal de micros de Retiro, por favor 20 kilómetros por hora dentro de ella. La ruta 9 de Rosario a Córdoba habilitada y hay operativo de seguridad vial. Por favor, no hablar por celular mientras conduzco. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, tu radio. Datos del tiempo. En San Ignacio, provincia de Misiones, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 32 grados 7 décimos, la humedad 36%. Aquí en Buenos Aires tenemos cielo parcialmente nublado, 27 grados 7 décimos la temperatura, humedad 46%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. Música, entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional. Te acompañamos en tu casa, en el trabajo, en el colectivo. A toda hora y en cada lugar estamos con vos. Somos Nacional, tu radio. Si sos jubilado, el domingo tenés una cita impostergable. Cuando Frank conoció a Carlitos a mitad de precio. Una oportunidad única para ver el musical del año y disfrutar el doble. Cuando Frank conoció a Carlitos. Entradas a la venta por PlateaNet y en la boletería del Teatro Astral. Escuchá nuestra programación y participá por el sorteo de entradas. Auspician Aeropuertos Argentina, Bodega del Fin del Mundo y Radio Nacional. Basado en un contenido original Disney Plus. Nacional da la hora. 7 de la tarde, 4 minutos. Seguí en tu radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es nuestra prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. ¿Cuál es su mayor defecto? Menosprecio a la gente. ¿Puede ampliarlo un poco más? ¿Para qué? Si no lo vas a entender. Buscaste y encontraste Nacional, tu radio. Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
Era Sumo, la rubia tarada. Exactamente, o Una noche en New York City, como también se conocía esta canción, que salió publicada en 1985, pero que ya se escuchaba un poco antes y que refiere a lo que era la noche porteña en aquellos años 80, ¿no? Los tiempos de la primavera alfonsinista. Bueno, mucho de eso, mucho de ese clima de época está en Iniciación a la Noche, el flamante libro de Claudio Seijer, una novela autobiográfica como la califica él, y bueno, tiene que ver con su propia vida y tiene que ver también con bueno, esa parte de la historia argentina que va, creo yo, en el caso de la vida de Claudio, desde lo que es la adolescencia, el secundario en dictadura, a ya una larga noche en la década del 90. Claro, con sería todo lo bueno claro, que tiene la noche y también todo lo intenso, ¿no? Yo me acuerdo que había una propaganda muy, muy graciosa de la época de Fleco y Male, que se drogaban los muñequitos, y Sí. había una... Doctor Miroli. Y había un momento que era algo dualdista, no me acuerdo bien cómo era el momento entonces, había una publicidad medio oficial y decía, había un tipo, medio un hombre grande que decía, uy, bueno, le dice, vos viste cosas, y cuando estás en la noche ves lo que hay en la noche, decía, ¿no? Está bien. Pero sabias palabras, ¿no? Sabias palabras. Bueno, aparte hablamos del momento de la famosa... Yo tengo una visión positiva de la noche de los 90, ¿no? A pesar de que se la asocia, digamos, con la cuestión de la fiesta menemista, pero hay que decir algo a favor de esa época, que por lo menos la fiesta estaba habilitada para todos. Popular. No sé si un silencio. Sí, sí. No, estaba pensando. Digo, porque después hay otro tipo de fiestas que no habilitan nada, digamos, o sea, es solamente para pocos, y digo, bueno, por supuesto, pero había fiesta arriba, fiesta en el medio y fiesta abajo. Fiesta todos los días. Sí, sí. Bueno, Claudio, buenísima tu obra literaria, es un complemento, creo yo, casi natural de todo lo que venís haciendo en el periodismo hace mucho tiempo. Y bueno, esto se puede leer, Infancia en Mataderos, que es tu anterior libro de hace 2 años, e Iniciación a la Noche, como un gran libro, ¿no? Uno corresponde, por supuesto, a la niñez y el otro a la adolescencia y primera madurez. Claro, me parece que, o sea, son 2 libros por separado. Yo confío en y yo creo que el lector que los lea los 2, que me perdone, porque yo sé que el segundo libro en cierta forma asesina al primero de alguna manera. Soy consciente de esto, pero bueno, es la vida, ¿no? O sea, querríamos quedar en la infancia para siempre. La última frase de Infancia de Mataderos es: tiran abajo el hospital Salaberry de Mataderos, y digo, y así se terminó la infancia para siempre. Entonces, cuando empieza la adolescencia en el nuevo libro, pero vos ya venís de ese derrumbe, ¿no? El que tenga la experiencia de leer los 2 libros más o menos seguidos. Pero a mí también me quedó la sensación de que yo no me di cuenta, cuando termino el segundo libro, digo, pero esto es la destrucción de mi infancia, del barrio y de mi propio libro, de alguna manera. Claro. Pero pienso que a la larga, en el camino, el lector que lea los 2 piadosamente me lo va a perdonar. Bueno, muchas gracias, Claudio. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Suerte con todo. Claudio Seijer, escritor aquí en Flores Negras. Recomiendo Iniciación a la Noche, novela publicada por MC. Hasta las 20. Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Las fronteras nos unen.